Muy buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús, desde su canal Jesús el Gran Yo Soy. Nuevamente damos gracias a Dios por este estudio del Salmo capítulo 30. Y este salmo está dedicado podríamos decir, a la sanidad. Un salmo de sanidad, porque precisamente eso es lo que vamos a ver, cómo David exalta al Señor por haber sido sanado. Es increíble que para ellos, que vivieron en una época donde no había tecnología, no habían esos conocimientos avanzados que tenemos hoy, que hoy pueden detectarnos un cáncer por medio de una computadora o cualquier enfermedad de alto riesgo. Hoy solo nos dicen por medio de estudios, por medio de algún examen que nos pide el médico que hagamos, y nos dice ese examen qué enfermedad tenemos. Pero imagínense vivir en un tiempo donde este hombre, literal, no contaban con esa tecnología, y ser sanado de una enfermedad que ni él mismo sabía qué era. Sinceramente, entendamos cómo es que él va a empezar alabando al Señor en este salmo, porque él comienza con una alegría exagerada en el primer versículo, porque claro, fue sanado de una enfermedad peligrosa, pues. Dice aquí el salmo cantado en la dedicación de la casa. Ahora, ese título, yo les he explicado anteriormente que esos títulos sí son inspirados. Lo que está arriba no, pero lo que está ahí, esa parte que dice salmo cantado en la dedicación de la casa. Sabemos que muchas veces esos títulos sí tienen algo que ver. Posiblemente dicen muchos que esto se refiere a la dedicación que David hizo en una casa allá, donde nos dice el segundo libro de Samuel, va, capítulo 5, versículos 11 y 12, va, donde se nos dice que cuando David fue confirmado como rey sobre Israel, sobre todas las 12 tribus, un rey llamado Tiro de Sidón, un rey llamado Irán de Tiro, mandó madera y canteros y piedras para construirle una casa a David. Posiblemente se esté refiriendo a eso, ¿va? No se sabe cuándo lo redactó, como la mayoría de los salmos, ¿va? Pero vamos a ver cómo en este salmo David comienza diciendo esto: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Por eso les estoy diciendo que este salmo es un salmo referido a la sanidad. Esa sanidad poderosa que solo Dios puede hacer. Imagínense que David, ¿cómo no va a glorificar al Señor si lo exaltó? Cuando dice exaltó, obviamente se está refiriendo a que lo sanó, pues, porque en ese tiempo para ellos era bien difícil saber con qué enfermedad estaban lidiando. Ellos eran conscientes de algunas enfermedades. Si ustedes se dan cuenta, en el libro de Levítico, Dios les instruyó un montón de leyes, ¿va? Que ciertos animales los podían comer, ciertos animales no, que ciertas costumbres tenían que tener como observaciones religiosas, ¿va? Rituales, como por ejemplo, si tocaban un jarro de barro y ese había sido tocado por un animal muerto, no lo tenían que tocar, porque eso podía ser inmundo en el sentido de que podían agarrar alguna bacteria. Y si ustedes ven en el libro de Levítico, se le dan tantas leyes y tantas formas de evitar comer ciertos animales o ciertas cosas. Era más que todo para evitar ciertas enfermedades. Bueno, el libro de Levítico habla de enfermedades como de una que salía aquí en la cabeza, ¿va? Que no se me olvidó el nombre, pero hay varias enfermedades. Pero aquí David está exaltando al Señor, glorificando al Señor, porque fue sanado de una enfermedad que ni él conocía. Eso es lo más curioso. Les digo esto de Levítico porque Dios les prohibió ciertas cosas, más que todo por sanidad e higiene, ¿va? Recuerden que ellos no tenían la tecnología que nosotros tenemos ahora. Vaya, por ejemplo, el caso más común y conocido entre nosotros los cristianos es como, por ejemplo, cuando a los judíos se les prohibía comer carne de cerdo. Se les prohibía por el simple hecho de que la carne de cerdo, ya se sabe el montón de problemas que tiene, ¿va? Cómo comer carne en exceso demasiado puede elevar el colesterol, o pueden haber otras alteraciones en la salud. Entonces, por eso más que todo, Dios les estableció estas leyes.
Y claro, si ellos la siguieron al pie de la letra, evitaron un montón de enfermedades, ¿verdad? Y virus peligrosos. Pero aquí en este salmo, David está agradeciendo a Dios porque Dios lo sanó de una enfermedad peligrosa que ni él conocía. Por eso es que él dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Es decir, ese exaltamiento significa: me levantaste de la cama, estaba enfermo, no tenía otra, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Posiblemente, pues sí, los enemigos de David se dieron cuenta que él estaba padeciendo de una enfermedad horrible y dijeron: este es el fin de este hombre. No lo sabemos, pero el texto sí no sabemos quién hayan sido sus enemigos, ahí no nos explica tampoco, ¿va? Porque posiblemente si es en esa fecha que se está refiriendo, ya el rey Saúl ya había muerto, pero posiblemente eran otros enemigos. David no solo tuvo a Saúl como enemigo, ¿va? Tenemos que recordar que David tuvo bastantes enemigos. Posiblemente estos enemigos se hubieran alegrado si David hubiera muerto. Pero dice David: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Ahora es interesante que David solo clamó al Señor. David no dependió de ofrendas ni de milagros, no, solo clamó. Obviamente que del milagro de Dios dependió, ¿va? Porque era el único que lo podía sanar. Pero sus enemigos iban a alegrar si David moría, pero claro, el Señor lo exaltó, es decir, lo levantó de la cama de esa enfermedad. Ahora, si analizamos este salmo, estos versículos, precisamente cuando David dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste, esto sinceramente chocaría con el evangelio de la prosperidad actual. Porque si han fijado ustedes el evangelio de la prosperidad, ¿va? Cómo le prometen esos falsos profetas y apóstoles que si usted pacta dinero, usted recibirá sanidad. Y si usted no recibió sanidad es porque posiblemente el dinero que dio fue poco. Y una clase de tantas mentiras que nos meten esta gente. Y sí, aquí es cierto, uno tiene que mencionarlos con nombre, aunque duela, ¿va? Pero es la verdad. Ahí tenemos ejemplos de Guillermo Maldonado, Cash Luna, que por cierto, yo sinceramente hasta hace poco me di cuenta que Guillermo Maldonado es compatriota mío, es hondureño. Imagínense, y no me daba cuenta de eso. Y es de aquí, del departamento de Valle. Pero imagínense que, vaya, él es hondureño, está bien todo eso, pero lástima que el hombre predica falsas doctrinas, ¿verdad? Y aunque es cierto, mucha gente sigue a Guillermo Maldonado y lo veneran como un profeta, un hombre de Dios, sabemos que es un hombre que predica una falsa doctrina. Porque esto choca. Aquí vemos que David clamó directamente a Dios. No es que él vino y tuvo que hacer alguna ofrenda, un pacto, o tuvo que depositar bastante dinero para ser sanado. Sabía muy bien que no iba a ser sanado de esa forma. ¿Se imaginan ustedes si Cash Luna se le hubiera presentado a David en este momento y le hubiera dicho: David, fuiste sanado porque lo declaraste con tu palabra, ¿va? ¿Se imaginan ustedes David cómo hubiera quedado viendo a Cash Luna? No, Cash Luna, no fui sanado por eso, fui sanado porque clamé al Señor y tuvo misericordia de mí. Pero se imaginan ustedes si Cash Luna le hubiera dicho: no, David, pero es que en tu boca está el poder de la vida y la muerte, en lo que declaras está el poder en lo que declaras con tu boca está la vida y la muerte. Y que David le hubiera dicho: Cash, estás equivocado, no se refiere a eso ese texto. Porque saben ustedes que Cash Luna una vez usó un texto de Proverbios, mal interpretado. Que ese pasaje de Proverbios dice que Salomón dice así: en el poder de la lengua está la vida y está la muerte. Pero sabemos que ese texto en ningún momento se refiere a que hay que decretar o hay que declarar que somos sanos, solo porque nosotros lo digamos. El texto para nada está afirmando eso. El texto más que todo está afirmando algo que tiene que ver con el chisme, con lo que nosotros tengamos cuidado al hablar sobre alguien. Eso puede generar muerte o vida. A eso se está refiriendo el texto, pero el texto en ningún momento se está refiriendo a que, si yo declaro que soy sano porque así soy, porque Cristo murió y por su llaga fuimos sanados, pero no entendemos que Dios es soberano. Si Él quiere nos va a sanar, si no quiere no nos sana. Y no nos podemos quejar si Él no lo quiere hacer porque por algo no lo quiere hacer, y bueno, es su voluntad.
Pero imagínense ustedes si Cash Luna se le hubiera presentado así a David, David le hubiera dicho, no, Cash Luna, es que yo no fui sanado por haberlo decretado o por haberlo declarado. Fue porque clamé al Señor y Él tuvo misericordia de mí. ¿Se imaginan ustedes, David, la alegría que sintió? Porque posiblemente no conocía esa enfermedad. Muchos de estos pueblos del oriente y de aquí, inclusive lo que vemos en los mayas, ellos no sabían de esas enfermedades peligrosas. Por ejemplo, los mayas, dicen los historiadores, que los mayas consideraban que el cáncer era una maldición de sus dioses, porque no tenía cura, pues no sabían qué era eso. Posiblemente los mayas conocían ciertas enfermedades de su entorno, que ellos sabían tener alguna cura, pues. Pero David también, aquí vemos un ejemplo que David no sabía qué enfermedad era esa. Y por eso agradece al Señor porque fue sanado, porque clamó al Señor. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, obviamente de la sepultura, de no ser enterrado. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Para David sabemos que esa era una derrota fuerte. Él por eso casi siempre en estos salmos que hemos estado leyendo, él siempre dice, Señor, no dejes que mis enemigos se burlen de mí, porque en la muerte, ¿cómo te alabaré? Para David, yo creo que esa era la peor derrota que podía tener. Él podía tener tal vez dificultades y todo, pero el saber de que ya no iba a glorificar al Señor en este mundo, él sentía que eso era como una victoria para sus enemigos, porque él sentía que así no declaraba la gloria de Dios, el poder de Dios. Por eso es que David se alegra y dice, te glorificaré. Claro, porque el Señor lo levantó, lo exaltó, es decir, lo sanó. Y no permitió que sus enemigos se alegraran, porque obviamente iba para la sepultura. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Es decir, el Señor milagrosamente lo sanó, porque posiblemente esa enfermedad lo iba a matar, pues. Y por eso dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Dicen que el gozo de todos los creyentes tiene que ser celebrado y compartido, ¿va? Si David exhorta a sus hermanos, bueno, en este caso a los israelitas que eran obedientes al Señor, ¿va? Exhorta a que canten al Señor porque Él celebró, y que celebren la memoria de eso, de su santidad, de cómo Dios estuvo involucrado en que David fue sanado. Obviamente que su santidad se refiere a todo eso, también que en la santidad es cierto que la santidad de Dios tiene que ver, va, con que Él nos ha limpiado de nuestros pecados, va. Pero en cierto sentido tenemos que ver y reconocer que también la santidad tiene que ver también cuando Dios nos sana de algo, literalmente, que está mal en nuestro cuerpo, Dios lo puede hacer. Por eso dice David, celebrar la memoria de su santidad, es decir, recordar que Dios es santo, pues, y que en medio de todo eso Dios ahí estuvo con él. Es un gozo compartido que todos los creyentes tenemos que tener. Como en nuestro caso, cuando vemos en la iglesia que un hermano es sanado, ese tiene que ser motivo de gozo para todos los hermanos. O como decía Pablo, que si un miembro se goza con los demás, hablando del cuerpo, ¿va? Obviamente que Pablo se está refiriendo a la iglesia, ¿va? Dice que si un miembro sufre, todos tienen que sufrir, y si un miembro se alegra, todos tienen que alegrarse, ¿verdad? Y esa es la misma idea que está dando David, solo que David aquí está pidiendo que canten al Señor. Y se está refiriendo a sus santos, a los verdaderos adoradores. En ningún momento está hablando de cualquier persona. Sus santos significan todos aquellos que verdaderamente adoran al Señor. Porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Estamos viendo que David está agradeciendo a Dios por haber sido exaltado, es decir, levantado de la cama, de una enfermedad peligrosa, de que sus enemigos no se alegraran, porque Dios no permitió que sus enemigos se alegraran. Eso evitó que David fuera a la sepultura, ¿va? Como dice el Seol ahí, ¿va? Invita a que a los verdaderos adoradores del Señor canten y celebren la memoria de la santidad del Señor.
Pero aquí menciona David un versículo que es bien conocido por todos, o al menos lo hemos escuchado, que dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Qué increíble va que ese versículo se parece mucho al que decía Moisés, va, lento para la ira y grande en misericordia. Y aquí David está diciendo, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Y cuando dice en un momento dura su ira, porque un momento será su ira, se está refiriendo obviamente a ese proceso que David tuvo de enfermedad, ¿va? No sabemos cuánto le duró esa enfermedad, no lo sabemos, pero cualquier enfermedad, por pequeña que sea, sinceramente es una molestia. Bueno, solo pensemos por un momento que una pequeña gripe a nosotros cómo nos hace sufrir. Una pequeña gripe que a veces nos pegan, y las gripes son incómodas, aceptémoslo. Es cierto, hoy gracias a Dios existen las Taximba o cualquier otro tipo de pastilla famosa, y tantas que hay, va. Y rápido la gripe pues se nos logra quitar, se nos controla, porque para la gripe no hay cura todavía, ¿va? No existe. Pero vaya, la gripe se controla ahí, pero imagínense tener una enfermedad que uno no sabe qué es. Bueno, ahora con la tecnología, gracias a Dios, ya se han descubierto un montón de enfermedades, ¿va? Pero para David en este momento sí era difícil, porque esa enfermedad fue como ese momento de ira del Señor, pues. Por eso dice, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Y sí tenemos que ver que el favor de Dios dura toda la vida, porque David, al ser sanado, literalmente fue que vio el favor de Dios, fue que vio la misericordia de Dios. No fue por algo que lo merecía, porque como les decía al principio, esto choca con el evangelio de la prosperidad. Porque en el evangelio de la prosperidad le dicen a uno, no, es que usted tiene que dar pactos. Cuando usted pacta con Dios, Dios se mueve, dicen. Y piensa uno, y es que uno puede mover a Dios de verdad, o es que uno puede mandar a Dios. Es que a veces cuando uno lee cuando uno mira a este tipo de predicadores, uno sinceramente se asusta, la verdad. Esta gente habla como si ellos mandaran a Dios. Y claro, la mayoría de gente que es un poco, bueno, que es ingenua por maldad a veces también, ¿va? Porque no quieren escudriñar las escrituras, les obedecen fácilmente. Son como esos borregos que les hacen caso. Por lo mismo, porque quieren oír solo la mentira, pues no quieren oír la palabra de Dios. Y estos mensajeros falsos, porque lo tenemos que decir así, porque así lo dice la Biblia, que son mensajeros de Satanás, obreros fraudulentos, ellos se aprovechan de eso y le sacan bastante pisto. Imagínense aquí en mi país, Honduras, cuánta gente de estos falsos apóstoles se han beneficiado de esas noches de sanidad y milagros, que hasta los anunciaban aquí por la tele, que decían, venga la gran noche de sanidades y milagros con el apóstol Cash Luna, decían. Y sabemos que todas esas cosas al final se descubrieron y eran mentiras. Todo eso ya estaba programado, pero imagínense el gran dineral que sacaron todas esas personas. Aquí vemos que David fue sanado únicamente porque clamó a Dios. Y es cierto, reconoció que la ira del Señor se miró en la enfermedad también. Bueno, tenemos que reconocer que Dios manifiesta su ira como castigo, ya sea en la enfermedad, en una catástrofe, en la pérdida lamentablemente de un ser querido, ¿va? Tenemos que reconocer que aunque eso es lo más doloroso, Dios a veces tiene, hasta con eso, a veces castiga, ¿va? Porque los seres humanos somos, o a veces con la pérdida económica de algo, ¿va? Y es cierto, ese momento de su ira dura ahí, porque por un momento será su ira esa vez, pero su favor dura toda la vida. Y eso es lo que tenemos que enseñar, predicar, que la sanidad únicamente viene del Señor, y si clamamos a Él. Si no clamamos al Señor, ¿cómo vamos a ser sanos? Y es cierto, hay gente que se jacta diciendo, no, pero es que hay gente que ha sido sanada por clamarle a la Virgen. Y la Virgen les hizo el milagro. Es que no fue la Virgen que les hizo el milagro. Fue Dios que en su misericordia los quiso sanar, porque obviamente a Dios le desagrada el sufrimiento humano.
Solo fue que Dios tuvo misericordia. No es que Dios esté de acuerdo de que esa persona que le oró a la Virgen María o a la Virgen Guadalupe, como llaman los mexicanos, es que ahí fue sanada la persona, no. Fue porque Dios tal vez tuvo misericordia de él. Eso fue todo, pero no es que Dios esté de acuerdo en decir que porque le oró a la Virgen, ya a la Virgen ni siquiera es real. Existió María, sí, la sierva del Señor, esa sí existió, pero la Virgen María no existió. Eso es algo que no, lamentablemente, es un credo que mantiene la Iglesia Católica. Pero bien, hablando de este punto, David reconoce que el favor de Dios dura y que fue su misericordia en su favor que Dios lo quiso sanar. No porque David haya hecho algo, porque como vamos a ver más adelante en el versículo 6, David dice más bien: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. ¿Se imaginan? David pensó, es que posiblemente, como les explicaba al principio, este salmo puede que se refiera a cuando David fue establecido como rey. Y como rey, claro, él recibió muchas, ¿cómo se podrían decir? Muchos tributos, pues. Vaya, como dice ahí el segundo libro de Samuel, este rey llamado Hirán, que era de Tiro, le mandó presentes para hacerle una casa. O sea, el hombre posiblemente en su prosperidad dijo: él no seré jamás conmovido. Posiblemente él se sentía en un estado de riqueza súper poderoso y pensó que ahí no le iba a alcanzar tal vez alguna desgracia, pero como vemos, para el Señor no hay ningún impedimento. El Señor le demostró que una enfermedad lo podía derrumbar también y que sí lo podía conmover. Porque cuando Él dice: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, posiblemente se refiere a que David pensó que los bienes materiales le iban a librar de muchas carencias en esta vida, pero por lo que se ve, la enfermedad no fue una de esas. Y es cierto, como decía un lema, puedes tener el dinero, puedes comprar, como decía ese lema que es bien famoso, hombre, que decía: puedes comprar las medicinas, pero no la salud. Con el dinero así es que dice, con el dinero puedes comprar las medicinas, pero no la salud. Posiblemente David pensó que al ser prosperado de esa manera, él iba a decir que no le iba a pegar ninguna enfermedad, cuidándose bien, comiendo bien. Posiblemente esa prosperidad material lo hizo un poco desviarse del Señor, y el Señor pues tuvo que darle una lección, ponerle una enfermedad. Y claro, él en eso es que volvió a clamar al Señor. Dice: porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. Vemos que en estos versículos 7 y 8 recuerda cuando Dios lo afirmó como rey. Como monte fuerte, hace una alusión a una montaña poderosa. Esa es la idea, porque cuando David fue establecido como rey, es lógico, él alcanzó un prestigio y un poder. Bueno, yo les he explicado en los estudios de estos salmos que cuando David fue rey de toda la nación de Israel, de las 12 tribus, ningún enemigo invadió a Israel, ningún enemigo extranjero. Estaban los filisteos, los amonitas, los moabitas, tantos enemigos que tuvo David, pero ninguno de ellos se atrevió a querer invadir su territorio porque David fue establecido. Pero él recuerda esto: escondiste tu rostro. Obviamente que hay un momento ahí como de melancolía, ¿va? Él dice: el Señor me estableció, pero él recuerda que al haber estado enfermo, recuerda que el Señor escondió su rostro y que él fue turbado. Pero aún en medio de eso, él clamó al Señor. Porque eso es lo que está diciendo: a ti clamaré, a ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué lección tan importante nos deja David, va? Porque David nos recuerda que a pesar de que él en su prosperidad dijo que nunca iba a ser conmovido y que Dios lo afirmó como monte, pero que Dios en un momento escondió su rostro, que su ira dura un momento. Es como una lección, obviamente, que nos está dando David. Por la noche durará el lloro, es cierto, David lloró porque una enfermedad así, pero a la mañana le vino la alegría.
Pero en medio de todo eso, de que él entra en ese estado de melancolía, de que recuerda cómo Dios lo afirmó como rey, pero por haber creído que en su prosperidad no iba a ser conmovido, Dios escondió su rostro de él y lo castigó con una enfermedad. Pero en medio de eso podemos ver en este versículo 8 que él no dejó de clamar al Señor. Dice: a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Y esta es una lección para todos nosotros, que aún en medio de todo lo que nos pueda pasar, es que no tenemos que despegar nuestra mirada del Señor. Y esa es una buena enseñanza, porque lamentablemente pensamos que nosotros pues tenemos que, si nos pasa algo, recurrir a cierta persona, pero no clamamos primero al Señor. Es decir, porque como aquí está hablando de la sanidad, ¿va? Imagínense ustedes que nosotros, cuando se nos detecta una enfermedad, es cierto, está bien que vayamos a un médico, porque pues gracias a Dios los médicos son profesionales, Dios les ha dado ese conocimiento, ¿va? Pero lo primero que tenemos que hacer es clamarle al Señor. No solo recurrir al médico y poner nuestra esperanza en el médico. Primeramente tenemos que poner nuestra esperanza, suplicar que el Señor tenga misericordia y que Dios dirija a esos médicos para que nos puedan dar un buen medicamento, nos puedan dar algo que nos solucione el problema, pues la enfermedad. Pero no, cuando estamos en problemas, lo que hacemos es desviar nuestra mirada del Señor, y eso sí ya se vuelve malo, porque entonces estamos pensando que Dios no lo puede hacer. O como las personas que cuando tienen problemas lo que acuden es a lo que piensan primero es recurrir a un brujo, un espiritista. Sabemos que eso es pecado, es terrible. Nosotros tenemos que clamar al Señor. Y sigue aquí diciendo: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Es que aquí volvemos a ver cómo David está recordando, bueno, aunque él dice que en la muerte no hay provecho, ¿va? Y es cierto, para él, un hombre que exaltaba al Señor, a pesar del poco conocimiento que tenía David, esto también tiene que ser un poco aleccionador para nosotros, ¿va? Porque hasta vergüenza nos tiene que dar, ¿va? Porque a pesar de que David tenía muy poco conocimiento sobre la muerte, sobre la vida después del más allá o después de la muerte, él, a pesar de todo eso, él dice: Señor, no permitas que, ¿qué provecho hay si hubiera muerto? Dice David. No te seguiría alabando en esta tierra. Posiblemente David pensaba que después de la muerte no había vida, ¿verdad? Era un concepto que ellos tenían un poco limitado, ¿verdad? Pero David dice: no, Señor, en la muerte no hay provecho, pero él desea estar con vida para seguir alabando al Señor. Pero nosotros los cristianos sabemos que después de la muerte sí hay vida, que Cristo vamos a estar en ese lugar glorioso, gozoso. Pero imagínense que nosotros, a pesar de que sabemos esa verdad, mientras estamos en esta vida no nos preocupamos por exaltar al Señor como lo hizo este hombre. Que para él morir, es cierto, era una tristeza, era una derrota más bien, porque sabía que ya no iba a seguir exaltando al Señor por su poco conocimiento, ¿va? Pero eso lo motivaba a él a seguir adorando al Señor. Pero ¿qué de nosotros los cristianos? Hoy, a la luz del Nuevo Testamento y lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, lo que dijo Jesús, de que todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Sí, entendemos eso bien. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, no procuramos por llevar una vida que adore al Señor, sino que si vienen problemas nos entristecemos, nos estresamos, nos preocupamos por todo. Eso no es una forma de adorar al Señor. Y es triste y cierto, la verdad, ver a cristianos que viven estresados, amargados, preocupados. Es entendible que somos débiles, pero tenemos un manual que nos dice que tenemos que confiar en ese Dios, y que en esa confianza, en esa confianza que tenemos en el Señor, que es nuestra roca, en Él se nos van a quitar todas esas preocupaciones, esos estreses. No estoy diciendo con esto que hay que ser despreocupado, ¿va? Y que
me valga todo. No, 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 no. Que bueno, no me importa, pues no se refiere a eso. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo de que por todo y no vivir una vida que adore al Señor. Eso tiene como que a veces deseáramos que el Señor ya nos llevara, ¿no? Cuando estamos en esas situaciones así, no estamos pensando como David, que para David más bien era una tristeza morirse, porque él sabía que no iba a seguir alabando al Señor. No iba a adorar al Señor delante de todos sus enemigos que lo querían ver destruido. Y nosotros no, nosotros también debemos de pensar, mientras estamos aquí vivimos para Cristo y tenemos que inclusive morir por Él. Y mientras estamos aquí vivir para Cristo, vivir con ese gozo, sabiendo de que en Él está segura nuestra vida. Saber de que Él tiene nuestro destino asegurado, pues porque, como dice Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día final. Podemos pensar de otra forma, no podemos caminar como creyentes así, todos cabizbajos, ¿no? No estoy diciendo que caminemos con una sonrisa de oreja a oreja, ¿va? Y no, tampoco eso. Pero en el Señor tiene que haber un gozo que la gente vea que es diferente a lo que nos ofrece el mundo. Y por eso dice, oye Jehová, y ten misericordia de mí. Es que como vuelvo y repito esta palabra, siempre la vamos a ver en todo el estudio de estos salmos. Siempre David dice, ten misericordia de mí, Señor. Porque es que él sabe muy bien que Dios no tenía nada que merecer. David no tenía nada pues más que ofrecer su adoración, su vida de obediencia al Señor. Eso era todo lo que podía hacer David en agradecimiento a esa misericordia, pero de lo demás no. Él sabía que solo el Señor podía ser su ayudador. Bueno, después de recordar todo esto, porque recuerden que este salmo fue escrito así, ¿va? David les está pidiendo a los cantores, ¿va?, que canten este salmo recordando que él fue sanado por pura misericordia de Dios, que Dios no dejó que su alma descendiera al Seol, que cuando él clamó Dios lo sanó porque tuvo misericordia de él. Él pide que los demás creyentes adoren al Señor y que compartan esa alegría, que la celebren, porque por un momento puede durar su ira, pero el favor de Dios dura toda la vida. Que David entra en esa melancolía que dice, sí, Señor, en mi prosperidad yo pensé que nada me iba a tocar, no, pero el Señor le demostró, no, una enfermedad te tocó. Y eso fue suficiente para que David volviera a acordarse de que él no tenía que dejar de clamar al Señor y no poner su mirada en la prosperidad, en los bienes materiales. Que lamentablemente el mundo de hoy está lleno de mucho materialismo. Y ojo, no estoy diciendo que el tener bienes materiales sea malo, claro que es bueno. Pero no podemos hacer de los bienes materiales como lo más importante. Claro, tampoco hay que irse al otro extremo de que hay que deshacerse de los bienes materiales porque eso es sinónimo de capitalismo. No vamos a entrar en ese tema de política también, va. Pero la cuestión es que aún si tenemos bienes materiales, qué bueno, gracias a Dios, no dejemos de clamar al Señor, no dejemos de orar y confiar de que Él nos proteja, que Él nos ayude, porque la verdad, nada, no tenemos garantía de nada, así, fuera de Cristo, pues. Fuera de Cristo no podemos decir que si tenemos bienes materiales, lo que quiero dar a entender es que no podemos asegurar que por tener riquezas nuestra vida está asegurada, no. Aún si estamos en Cristo tampoco podemos decir eso, porque recuerden que Él es el Todopoderoso, Él es el dueño de nuestra vida, de todo. No podemos decir confiadamente de que nada nos va a pasar y desviar nuestra mirada del Señor, no podemos decir eso, como le pasó a David, porque entonces el Señor nos puede dar una lección. Y vemos que él clamó al Señor, no permitió que muriera, y Dios fue su ayudador. Y claro, ¿cómo no van a tener sentido las siguientes palabras de estos últimos versículos? Dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Cómo termina este salmo? Bien, va. Después de recordar todo lo que pasó con esa enfermedad, como digo, no sé qué enfermedad tenía, porque no me lo dice tampoco. Posiblemente era una enfermedad desconocida a ellos, una enfermedad peligrosa,
Pero en medio de todo eso clamó al Señor y miren cómo termina diciendo, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y claro, como nos iba a quitar el cinto, porque el cilicio era como un traje que usaban ellos para expresar dolor, tristeza al perder a un ser querido, al estar enfermos. Era una figura que usaban bastante los israelitas y muchas culturas de allá del oriente, del Oriente Medio. Entonces David dice en forma figurada, has cambiado mi lamento en baile. Posiblemente danzando, David danzaba delante del Señor, eso sí lo sabemos, que él se gozaba, pues. Me ceñiste de alegría, dice, desataste mi cilicio, es decir, el Señor le quitó de encima ese peso. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Bueno, una canción de Marco Witt así va, que dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Y bueno, así va, una canción bien bonita de Marco Witt que dice así, por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Bueno, y ahí va la canción. Pero lo importante es que David reconoció eso, que solo el Señor lo pudo sanar, que el Señor cambió su lamento en baile. Es que la idea es que David, es que no crean ser sanado de una enfermedad peligrosa es. Yo digo que sí tiene que ser un motivo de gozo. Saber que no se va a gastar ya en más medicinas caras. Porque oigan, la salud está carísima hoy. Bueno, aquí en mi país, Honduras, es evidente que sí. Está súper carísima la salud. En otros países de aquí de Latinoamérica posiblemente también. En Estados Unidos y en Europa. No sé si en todos los países del mundo sea cara la salud. Pero aquí en mi país, Honduras, sí tengo claro que es muy carísima la salud. Aquí si uno se enferma, ya le recetan aquel montón de medicinas carísimas que uno a veces ni sabe, porque tanto dinero que piden por una enfermedad. ¿Se imaginan ustedes ser sanados milagrosamente por clamar al Señor? Y saber que ya no se van a comprar ese montón de medicina. Tiene que ser un motivo de baile. Has cambiado mi lamento. Tiene que haber una alegría exagerada. Un gozo saber que el Señor nos quitó ese cilicio, nos desató de esa amargura, pues. Una cosa que tiene que ser alegría más bien. Es algo por lo cual tenemos, como dice David, por lo tanto, cantarle al Señor, glorificar al Señor, decir que Él es nuestra gloria y no estar callados, siempre alabar al Señor. Pero lamentablemente la gente, como pasó en el tiempo de Jesús, que la gente buscaba a Jesús no por conocer la verdad, sino porque Jesús les hacía milagros o les daba de comer. Nuestro tiempo actual es el mismo. La gente quiere milagros y no está mal. No está mal orar por un milagro. No está mal orar porque Dios haga un milagro en nuestra vida o en la vida de ese amigo o de ese familiar. No está mal eso. Pero pensar que el fin único es ser sanados y de ahí no seguir alabando al Señor, no seguir reconociendo que Él es nuestra gloria, entonces eso ya se vuelve malo y vacío, porque no entendimos que la salvación también Dios nos quiere dar salvación y perdón de nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando 10 leprosos fueron a buscar a Jesús? Y solo uno le agradeció después, dice ahí el pasaje, Y Jesús dijo, no eran 10 los leprosos, dijo. ¿Y por qué solo uno vino a agradecerme? Y por cierto, samaritano, dijo Jesús. Obvio que Jesús sabía que aquellos no le iban a agradecer, pero Jesús lo dijo como dándole a entender a sus seguidores que la gente solo lo buscaba para hacer milagros, para que solo les hiciera un milagro. Lo demás, solo un samaritano le fue a agradecer, dice el texto, que es chocante porque los samaritanos de por sí no se llevaban bien con los judíos y no tenían un conocimiento casi perfecto como lo tenían los judíos acerca de la venida de Jesús. Y aquellos 9 leprosos que eran judíos no le agradecieron. El único que le vino a agradecer fue un samaritano. Entonces la idea es esa, pues. La gente quiere milagros, pero no quieren reconocer al bienhechor de esos milagros. No quieren obedecerle. Por eso es que la gente acude a este falso evangelio de la prosperidad.
Porque el falso evangelio de la prosperidad sí, solo te promete sanidad, pero no te promete salvación. No te dice que la salvación es a través de esa persona, de ese Dios todopoderoso que se hizo hombre y que es por medio de él que vas a recibir sanidad, pero a la vez perdón de pecados. Porque de eso es que tenemos que predicar también. Sí, está bien que oremos porque Dios haga un milagro, pero oremos también porque Dios cambie el corazón de los pecadores, porque Dios limpie, que Dios haga entenderle a los pecadores que son pecadores y que van a ir al infierno por no arrepentirse de sus maldades. Que esa es la mejor sanidad que Dios puede hacer, la del alma, la del espíritu. Pero si solo le enseñamos a la gente que sí, acudir a Dios para un milagro y a lo demás queda así, no, eso no tiene sentido. Pensar en la historia de Naamán, aquel general sirio que nos menciona en el segundo libro de Reyes, ¿va? Que cuando fue a donde Eliseo le dijo que se metiera 7 veces al río, aunque él no quiso al principio, ¿va? Pero después él lo hizo y miren, fue sanado. Y no solo fue sanado de su enfermedad física, también en eso él reconoció el poder de Dios. Y fue sanada su alma porque él fue un verdadero creyente. Entonces esa es la cuestión. De nada sirve predicarles a otros de milagros, de enseñanza falsa sobre milagros, que los milagros, yo no dudo de que Dios siga haciendo milagros, claro que Dios sigue haciendo milagros. De que Dios puede sanar a alguien, sí lo puede hacer en la actualidad, pero solo si Él quiere. Tenemos que reconocer que es en su soberanía. Si Él lo quiere, lo hace. Si no lo quiere, no lo hace. Pero aún así, en medio de eso, nosotros tenemos que clamar al Señor. Pero qué alegría hay cuando verdaderamente Dios cambia toda esa amargura, esas enfermedades. Claro que hay una alegría. Y claro, si ustedes verdaderamente conocen a alguien que está enfermo, bueno, es momento de hablarles del Salvador, de nuestro Señor, pero hablarles primeramente de que Él nos quiere limpiar, sanar de nuestro pecado, limpiarnos de nuestro pecado, que ese es el primer paso de la verdadera santidad de Dios, limpiarnos de nuestra maldad. Y sí, si Él quiere, Él nos puede sanar también de otras enfermedades físicas, pero enseñarles que primeramente tiene que ser Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, esa persona que nos va a limpiar de nuestros pecados y nos va a dar vida eterna, que eso es lo más importante. Y bueno, les agradezco si quedaron viendo este video hasta el final, ¿va? Espero sea de mucha edificación para sus vidas. Les agradecería que lo compartieran con amigos, con hermanos, y que le dieran like también, ¿va? Eso de que le den like es muy importante porque así esta plataforma YouTube nos recomienda a muchas personas. Y claro, porque sería bueno que la palabra de Dios creciera también, ¿va? Desde lógico. Perdón, me expresé mal. Sería bueno que este canal creciera y que otras personas conocieran, ¿va? De la palabra de Dios. Les agradezco por esa fina atención y que Dios les guarde. Y primero Dios, pues, sigamos haciendo el estudio del Salmo 31 y de todos los salmos, ¿verdad? Gracias y que Dios les bendiga.